En el capítulo anterior pudimos ver, primero, que los capítulos de Génesis 1 al 11-27 forman un texto mitológico y etiológico que busca explicar el origen del mundo creado por los dioses y presentar el origen de diversas creencias, prácticas, costumbres y tradiciones. Segundo, que las interpretaciones pasadas sobre la Biblia hebrea tienen tanto peso en nuestros pensamientos que se nos hace muy difícil releer estos textos fuera de los marcos interpretativos aprendidos. Tercero, que la interpretación que realizó un escritor neotestamentario o un rabino antiguo sobre un suceso narrado en la Biblia hebrea no tiene más valor de verdad que el realizado por un experto actual en ciencias bíblicas solo porque aquella interpretación sea más antigua. Cuarto, que debemos evitar caer en la falacia de autoridad en la que se defiende la idea de que una interpretación tiene que ser verdadera porque la realizó una figura de autoridad del pasado, como un rabino o un escritor neotestamentario. Quinto, que los eruditos antiguos contaban con menos herramientas y conocimientos que en la actualidad para abordar de forma eficiente un hecho del pasado, por lo que, en la actualidad, estamos mejor equipados para analizar un hecho que sucedió hace 4000 años que una persona que vivió 2000 años atrás. Y sexto, que el valor de las interpretaciones pasadas radica generalmente en que forman parte del camino en la construcción del conocimiento que poseemos actualmente, pero no en que sean verdades inamovibles. En relación al primer relato de creación, narrado entre el capítulo 1 y el capítulo 2, versículo 3 de Génesis, empezamos encontrando el origen de los cielos y de la tierra, versículo 1. Luego muestra una especie de abismo de aguas caóticas y oscuridad que cubría todo, versículo 2. Esta imagen va en la línea del mito de creación mesopotámico del Enuma Elish, en donde Marduk tiene que vencer a Tiamat, dragón en forma de serpiente alada que gobierna las aguas. Sin embargo, la diferencia en este relato de Génesis es que no hay que vencer a un oponente. El relato continúa presentando cómo se creó la luz, versículos 3 y 4. Luego muestra la creación del día y la noche, versículo 5, así como la atmósfera, las nubes y las aguas que caen desde las nubes, versículos 8 y 9. También la superficie terrestre y los mares, versículos 9 y 10. De igual modo la creación de la vegetación, versículos 11 al 13. Después continúa con la creación del sol, la luna y las estrellas, versículos 14 al 19, prosiguiendo con las aves y los peces, versículos 20 al 23. Después vienen los animales terrestres, versículos 24 al 25. Seguido está la creación simultánea del hombre y de la mujer, versículos 26 y 27, opuesta al segundo relato de creación en el que la mujer sale de la costilla del hombre. Y por último tenemos la institución del día de reposo, Génesis 2, versículos 2 al 3. De esta manera termina el primer relato de creación. Como ven, este primer relato de creación describe en detalles cómo fue creado el mundo y la vida, pero también cuál es el origen de la observancia del sábado. Este texto estaría respondiendo a las preguntas de ¿cómo se creó el mundo? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo se originó la tradición de guardar el Sabbat? Interesantemente, aquí vemos una novedad con respecto del pensamiento panteísta y politeísta, en el que los diversos fenómenos de la naturaleza eran entendidos como dioses o se entendía que eran causados por el trabajo permanente de diversos dioses. Algo que también cabe resaltar es que este texto parece responder a un contexto en el que ya había una conciencia nacional sobre Dios. Es decir, aquí el término Elohim no representa el término genérico para referirse a todos los dioses, sino que es utilizado como sinónimo de Yahweh, lo cual estaría en la línea de un pensamiento monoteísta en el cual el único Dios universal es Yahweh y por tanto el término Elohim ya no se refiere a todos los dioses sino solo al Dios de Israel. En el segundo relato de creación se nos presenta una síntesis de cómo fue creado todo.
Este relato podría ser el más antiguo por razones que veremos a continuación. En este se nos presenta el origen del cielo y de la tierra en el momento en que fueron creados por Dios. Capítulo 2, versículo 4. Luego, Dios también creó las plantas, versículo 5, creó un vapor para regar las plantas, versículo 6, describe cómo se creó al hombre a partir de la tierra, versículo 7, igualmente Dios crea un huerto en un lugar llamado Edén, versículos 8 al 14, luego pone al hombre en el huerto del Edén para cuidarlo y labrarlo, versículos 15 al 17, después al ver que el hombre está solo decide hacerle una ayuda idónea, así que toma tierra y crea animales y aves, pero no encuentra una ayuda para Adán, versículos 18 al 20. Es así que entonces crea a la mujer de la costilla de Adán, versículos 21 al 24. En este relato se puede observar una versión más primitiva sobre la creación, pues mientras que en Génesis 1 Dios crea cada cosa y queda perfecta de una vez, en este relato parece ir por el método ensayo-error. Por ejemplo, no crea la lluvia directamente, sino que primero hace subir un vapor para regar las plantas. Otro ejemplo es que cuando intenta hacer una ayuda para el hombre, toma tierra y crea los animales de la misma materia prima que al hombre y sin embargo no encuentra la ayuda que el hombre necesitaba. Por eso, tiene que hacer que el hombre caiga dormido y entonces sacar una costilla y crear a la mujer. Es como si se nos presentara un Dios que va creando, va descubriendo y va aprendiendo en el proceso. Esto se ve más claramente en el siguiente relato. Por el momento, cabe destacar que aquí se responden diversas preguntas sobre el origen del mundo, pero además también se nos plantea el origen de la agricultura, como lo evidencia el hecho de que Dios pusiera a Adán en el huerto para labrarlo y cuidarlo. Siguiendo en la línea narrativa del capítulo 2 de Génesis, se nos presenta un relato interesante que tiene lugar dentro del huerto de Edén. El relato empieza presentando a Adán y Eva que están desnudos, capítulo 2, versículo 25. Luego aparece una serpiente dialogando con Eva, capítulo 3, versículos 1 al 5. Después de dicho diálogo, Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, versículo 6, y se dan cuenta de que están desnudos y se tapan con hojas, versículo 7. Hecho esto, se esconden de Dios, versículo 8. Así que al llegar Dios al huerto, tienen que hablar acerca de lo que han hecho, versículos 9 al 13. Dios no se siente a gusto con lo que han hecho, así que castiga a la serpiente, versículos 14 al 15. De igual manera castiga a Eva, versículo 16, y también castiga a Adán, versículos 17 al 19. Luego Adán le pone el nombre Eva a su mujer, versículo 20, y Dios crea vestimentas de pieles para ellos, versículo 21. En medio de todo esto, Dios habla con los otros dioses y parece que sienten miedo de que Adán y Eva se vuelvan inmortales, versículo 22. Aunque desde una lectura actual con un pensamiento monoteísta pareciera extraño que Dios esté hablando con otros dioses como sugiere el texto, lo cierto es que para la mentalidad del momento no es nada extraño. Recordemos que, por ejemplo, en el Salmo 82 se presenta a Dios en medio de la congregación de los dioses, es decir que en las etapas más antiguas del pueblo de Israel había un pensamiento politeísta de tipo etnoteísta, es decir, se aceptaba que habían más dioses, pero que el Dios nacional, es decir, el Dios de Israel, era Yahweh, sin negar que había más dioses, y como Yahweh era el Dios nacional, se entendía que era el más poderoso. Pues bien, la decisión final será sacar a Adán y Eva del huerto para que no vayan a tomar del árbol de la vida y a hacerse inmortales. Así que Dios le pone seguridad al árbol y los echa del huerto. Versículos 23 al 24. Como ya hemos dicho, este relato parece ser una continuación del capítulo 2 y se nota que contiene una visión de Dios y del mundo más primitiva que el capítulo 1. En esta visión más primitiva, Dios crea a los animales intentando encontrar una ayuda para Adán y sin embargo no la encuentra. Obviamente esto no implica que fuera una pareja sexual, pues no es lo que parece estar indicando el texto, sino un tipo de ayuda que fuera idónea para él.
Pues bien, según entiende el autor, dentro de estos animales había uno que era muy inteligente, que contaba con dotes de persuasión y que podía hablar, y no como la burra de Balaán, que habló por un milagro, sino que el texto parece asumir que Dios hizo animales con la capacidad de hablar, y en el caso de la serpiente parece que también podía caminar erguida. Así que esta serpiente que puede caminar y hablar persuade a la mujer de comer del árbol del conocimiento, lo cual empieza a responder interrogantes que podrían haber tenido el autor y su comunidad. Por ejemplo, ¿de dónde viene el conocimiento del bien y el mal? ¿Por qué la gente utiliza vestimenta? Posiblemente en ese momento la vestimenta fuera exclusivamente de pieles de animales, ya que se presenta a Dios creándoles vestimentas de pieles de animales. También este texto podría intentar responder a ¿por qué la gente tiene vergüenza de la desnudez? ¿O por qué las serpientes, a pesar de ser inteligentes, no hablan ni caminan? ¿Por qué las mujeres hacen malestares cuando están embarazadas? ¿O por qué dar a luz es tan doloroso? Además, ¿por qué las mujeres deben estar sometidas al hombre? Incluso este texto podría responder a por qué la tierra a veces no produce, o por qué hay maleza en los cultivos, por qué trabajar es tan difícil y doloroso, por qué la gente muere, y por qué Dios sacó a las personas del huerto. En definitiva, este es un texto etiológico que muestra el origen de diversas prácticas, diversas creencias y costumbres de las personas. Pero aparte del aspecto etiológico en este texto, como ya hemos visto, es muy interesante la visión teológica que él mismo presenta. El autor parece tener una visión primitiva de Dios. Aquí los atributos de Dios parecen ser creador, omnisciente e inmortal, pero no parece ser omnipresente ni omnisapiente, pues no está en todos los lugares, ni tampoco tiene el conocimiento de todo lo que está sucediendo. En este sentido, cabe diferenciar entre omnisciencia, que es la sabiduría y el entendimiento profundo de todas las cosas, y la omnisapiencia, que es el conocimiento factual y la conciencia de todo lo que existe. Dios parece tener todo el conocimiento y la sabiduría, pero no parece ser consciente de todo lo que está ocurriendo, por eso tiene que preguntar. Obviamente que una lectura del texto a la luz de la teología actual buscaría la forma de justificar la ausencia de estos atributos en el texto, más allá del simple hecho de que esas ideas no existían en la mente del autor. Para el autor, Dios no sabía lo que hacían Adán y Eva, por eso tiene que llamarlos y cuestionarlos. Hay que aclarar que este hecho no nos dice nada en contra de las características de Dios, sino que nos muestra la forma en que el autor concebía a Dios en su momento. Otra cuestión es que, como hemos dicho, Dios no parece estar solo, sino que parece estar con un grupo de deidades, lo cual muestra probablemente el contexto politeísta o etnoteísta en que surge el texto. También Dios parece tener miedo de que el ser humano se vuelva inmortal, porque en cuanto al conocimiento ya habría alcanzado el nivel de los dioses, como dice Génesis 3:22. Y esta idea del miedo de los dioses a que los humanos los alcancen y de que los dioses no sepan lo que están haciendo las personas aparece también en Génesis 4, 9 y 10 cuando Caín mata a Abel, y también aparece en Génesis 11, 5 al 8 cuando se construye la Torre de Babel. En fin, aunque hay mucho que decir en relación a este relato en general y en torno a la serpiente en particular, la cual evidentemente no es Satanás ni el diablo, al menos no para el autor del texto, nos limitaremos a realizar algunas observaciones sobre la conversación de la serpiente y Eva. La conversación inicia con la pregunta de la serpiente: ¿con qué Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y Eva les responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. Y la serpiente les responde: no se morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Este diálogo muestra una destreza por parte de la serpiente para crear una conversación, pero también muestra un conocimiento de los pensamientos de Dios. Incluso ella sabe que Dios quiso inculcarle miedo a la muerte para que Adán y Eva no comieran del árbol, y les ocultó lo que realmente hacía el árbol, que era proveer el conocimiento de un Dios, como muestra Génesis 2, 16 y 17. Es interesante que Adán, aun siendo el encargado, no sabía lo que la serpiente sí sabía, que el árbol del conocimiento le convertiría igual que un Dios, sabiendo el bien y el mal. De hecho, Dios mismo confirma esta versión en el versículo 22 del capítulo 3, y evidentemente no murieron por haber comido del árbol, sino que la muerte se da como castigo de Dios, el cual les sacó del huerto para que no pudieran comer del árbol de la vida. El punto es que haber comido del árbol del conocimiento no era lo que le iba a causar la muerte a Adán y a Eva, porque si no comían del árbol de la vida, de todas maneras se iban a morir aunque no comieran del árbol del conocimiento. En todo esto lo que queda claro es que en realidad esa serpiente sí que tenía muchos conocimientos, lo cual podría servir para que desde una lectura actual algunos confirmen para sí mismos que esa serpiente era Satanás. Sin embargo, repito, para el autor solo era una serpiente, pero sí una serpiente mitológica. Algo más que llama la atención en este texto es que a Adán no hubo que convencerlo como a Eva para que comiera, y aunque es un tema interesante, no profundizaremos aquí sobre este aspecto. Para terminar, en lo relacionado al capítulo 4 solo vamos a resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, aquí se nos muestra el origen de los pastores de ovejas con Abel, capítulo 4 versículo 2. También el origen del ritual o la ofrenda a Dios, versículos 3 al 4. De igual modo, el origen de sentimientos como el enojo, la envidia, la sensación de menosprecio y la venganza, versículo 5. También cómo surgió la rivalidad entre hermanos, la violencia y el asesinato, versículo 8. Asimismo se nos presenta la idea de que Adán y Eva no eran las únicas personas en la tierra, sino los únicos en el huerto de Edén, versículos 16 y 17. Y culmina presentando el inicio de la liturgia, versículo 26. En este capítulo seguimos ante un texto etiológico que sigue mostrando el origen de muchas costumbres, prácticas y sentimientos. Así, estos capítulos que hemos visto pudieron haber servido al autor y a su comunidad primitiva para dar explicaciones sobre el origen de la realidad que les rodeaba en aquel momento. Con todo lo que hemos visto, Génesis 2 al 4 parece presentar una comprensión más primitiva de Dios y del mundo que la presentada en el capítulo 1. Además, parece ser que estos textos están respondiendo a inquietudes del momento, dando por hecho la explicación narrada en los relatos típico de la literatura mitológica. No parece que a los antiguos les importara, como a nosotros, aportar pruebas de la veracidad histórica de sus relatos, pues para ellos no era necesario mostrar evidencia de si existió un Caín matando a Abel, ya que donde quiera que un hermano se levantara contra su hermano y lo matara, esto se convertía en evidencia de la vigencia del relato de Caín y Abel. Todo esto nos presenta una visión alternativa a la lectura de fe que acostumbramos a hacer de estos textos, a expensas de invisibilizar la realidad de las personas que lo concibieron, y nos permite comprender que en la construcción de su visión de los orígenes, los antiguos fueron influenciados por los pueblos que los rodeaban. También nos deja claro que estos textos del Génesis no tratan de dar una explicación última sobre el origen del mundo, sino que tratan de responder a las inquietudes de su época en el contexto del mito y crean un punto de partida en el conocimiento y la indagación acerca de cómo surgió el universo y la vida. Para ello, los antiguos utilizaron lo que tenían en su tiempo para dar respuesta a sus inquietudes, como sus creencias en que los dioses eran los responsables de todo.
y desde allá hasta aquí hemos construido un gran cuerpo de conocimientos que, como hemos dicho, nos permiten estar en una mejor posición para acercarnos más que ellos a cómo se originó todo. Esto no representa nada de soberbia, sino la realidad de la evolución del conocimiento. Y en todo esto es posible que surja la cuestión de ¿y dónde dejamos a Dios? Y la respuesta simple es que Dios siempre está y seguirá estando donde ha estado. Pues de lo que se trata todo esto no es de un cuestionamiento en contra de Dios y de sus atributos, sino de entender la comprensión humana sobre cómo surgió el mundo. Y hay que entender que esa comprensión ha ido cambiando dependiendo del momento de la historia en que se formule y del nivel de conocimiento que haya habido en dicho momento. De modo que Dios no se ve afectado por la forma en que interpretemos el origen del mundo. Los que sí parecen verse afectados son aquellos que entienden que cualquier interpretación que contradiga sus creencias doctrinales es un ataque directo contra su fe y contra Dios.